Introducción. La Guerra Fría fue un periodo de tensión política y militar que se extendió desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. Esta guerra fue causada principalmente por la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y tuvo como consecuencias significativas en todo el mundo. Las causas de la Guerra Fría incluyen diferencias ideológicas, desconfianza mutua, carrera armamentista. Las consecuencias de la Guerra Fría incluyen la división del mundo en dos bloques, conflictos regionales, el fin de la Guerra Fría. La Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue un conflicto armado que se desarrolló en la península de Corea entre 1950 y 1953. La guerra estalló después de que Corea del Norte, con el respaldo de la Unión Soviética y China, invadiera Corea del Sur, que contaba con el apoyo de Estados Unidos y otros países de la ONU. El conflicto se caracterizó por intensos combates terrestres, aéreos y navales y la participación de numerosos países de todo el mundo. A pesar de que se firmó un armisticio en 1953, técnicamente la guerra nunca fue declarada oficialmente como terminada. La Guerra de Corea fue un gran impacto en la política internacional y se consideró un episodio crucial en la Guerra Fría y en la historia de Asia Oriental. También tuvo un costo humano muy alto, con más de 2 millones de civiles militares muertos, heridos o desaparecidos. La carrera espacial es una competencia histórica entre Estados Unidos y la Unión Soviética para lograr avances en la exploración espacial y el desarrollo de las tecnologías relacionadas con la misma. La carrera espacial comenzó en 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik 1. Este hito provocó una gran preocupación en los Estados Unidos, que se sentían superados por los logros tecnológicos de los soviéticos. En la actualidad, la carrera espacial ha evolucionado hacia una competencia más global. Con la participación de otros países como China, Japón e India, también ha habido una mayor colaboración internacional en la exploración espacial, como se ve en la Estación Espacial Internacional, que es un proyecto conjunto de varias naciones. Crisis de Berlín. La crisis de Berlín fue un enfrentamiento político y militar entre los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética que tuvo lugar entre 1948 y 1949. La crisis se originó cuando los aliados occidentales introdujeron una nueva moneda en sus zonas de ocupación en Alemania, lo que desató la furia de los soviéticos. Después de meses de tensión, la Unión Soviética finalmente levantó el bloqueo en mayo de 1949. La crisis de Berlín dejó en claro que la Guerra Fría habría comenzado y que la división entre el este y el oeste de Europa estaba destinada a durar por muchos años. La ciudad de Berlín quedó dividida durante décadas, hasta la reunificación de Alemania en 1990. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las dos superpotencias más importantes del mundo. Cada uno tenía un sistema político, económico y social diferente. Los Estados Unidos era una democracia capitalista, mientras que la Unión Soviética era un estado socialista. El final de la Guerra Fría llegó cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991. Desde entonces los Estados Unidos se han mantenido como la única superpotencia del mundo, aunque han surgido otras potencias regionales y emergentes como China. En México, la Guerra Fría tuvo un gran impacto en la política interna y externa del país. El presidente de México, Lázaro Cárdenas, adoptó una política de neutralidad en el conflicto, pero su sucesor, Manuel Ávila Camacho, inició una estrecha colaboración con Estados Unidos. Durante la década de 1940, México se convirtió en un importante aliado de Estados Unidos, sobre todo después de que el país entrara en la Segunda Guerra Mundial en 1941. En América Latina, la Guerra Fría tuvo un impacto profundo y duradero. Durante este periodo, muchos países de la región fueron objeto de intervenciones políticas y militares por parte de Estados Unidos, que buscaba prevenir la propagación del comunismo. Uno de los ejemplos más notorios fue la intervención de Estados Unidos en Guatemala en 1954, que derrocó al gobierno democrático de Jacobo Arbenz y lo reemplazó por una dictadura militar.
En resumen, la Guerra Fría fue un periodo de tensiones políticas, económicas e ideológicas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que culminó en la disolución de la Unión Soviética en 1991. Su legado sigue siendo visible en la política mundial y la economía global hasta el día de hoy.